And our subject is how Christ tells Y nuestro of tema the Spirit. esta mañana es cómo Cristo nos dice de su Espíritu. Y como mencioné en nuestra lectura bíblica, aquí tenemos la última noche en la que Cristo instruye a sus discípulos, a los que serán sus discípulos, y les instruye antes de su muerte en la cruz del Calvario. Y en particular, Él está enfocándose en las cosas que ellos necesitan entender de forma vital y cosas que todavía no entendían. Y muchas de las cosas que tenemos en este capítulo 14, muchas de las cosas que se les dice aquí ya se les ha dicho antes, pero hay cosas que son completamente nuevas. Sin embargo, no las entienden de forma instantánea. De hecho, en el capítulo 16 vemos que todavía dicen, pero no entendemos qué es lo que estás diciendo cuando dices esto y cuando dices aquello. Y de pronto lo entienden. De pronto, a través de la bendición de Dios, ellos comprenden todas las cosas que son puestas delante de ellos aquí. Y le dicen, ahora entendemos. Ahora, dicen ellos, estás hablando de forma clara y llana. Y el Señor Jesucristo no podría haber hablado más claro, pero ahora lo entendían. Parece que estas palabras nunca las habían escuchado. Pero hasta cierto punto hay un efecto retardado aquí en esta enseñanza. Y tenemos aquí que vemos sus últimas palabras a sus discípulos en el capítulo 14, 15 y 16. Y también después en en el capítulo 17 tenemos su oración sacerdotal. Y vamos a estudiar diferentes versículos en este capítulo. Si me amáis, versículo 15, guardad mis mandamientos. Y nuestro primer encabezado es el siguiente. Esta bendición que Cristo mencionaría, en particular cuando se daría el Espíritu Santo, es algo exclusivo y es algo que es solamente para creyentes, es solamente para los discípulos. Y esto podría parecer obvio a nosotros, pero no era obvio a ellos. No voy a seguir mencionando esto porque ya lo he dicho varias veces en este estudio, pero ustedes se acordarán de que ellos todavía estaban preocupados por la idea de que Cristo cuando Él viniese, el Mesías cuando viniese, sería un Mesías político, que liberaría a la nación de la ocupación romana y sus fuerzas, que sería el tipo de Mesías que establecería un gran reino y haría que esa nación fuera grande y victoriosa de forma física y terrenal. Y a ellos continuamente se les dice, no, no es así. El propósito de la profecía, la enseñanza de la Biblia, que viene desde el Antiguo Testamento, es que el Mesías fuera un Mesías espiritual, para abrir el camino al cielo para almas condenadas, y no sería el Mesías un Mesías político ni terrenal. Así que se hace énfasis específico al principio de esta enseñanza respecto del Espíritu Santo. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero Él sería para ellos. El Espíritu Santo sería dado a ellos, a los discípulos. Aquí tenemos la iglesia del Nuevo Testamento. Comenzaría en el día de Pentecostés para los judíos elegidos y los gentiles elegidos también. Los judíos que serían salvos y los gentiles que también lo serían. Entonces tenemos el nuevo orden y esto es solamente para creyentes. Y pensamos que el primer sermón de Cristo, el que se llamaba el Sermón del Monte, que fue narrado en Mateo 5, y ustedes se acordarán lo que pasó allí. Fue una gran multitud y entonces él subió por esa colina y en la versión inglesa se describe como una montaña. Y él se sienta allí y se dispone para hablarle a sus discípulos. Y hay miembros de la multitud en general que también estaban allí subiendo la colina para escucharle. Y cuando se pone listo, les habla. Pero le estaba hablando solamente a sus discípulos.
se dirige a ellos y utiliza vocabulario que es exclusivo para ellos. Y les dice al respecto de los estándares y las reglas del nuevo reino. La multitud sí estaba allí, estaban escuchando también, pero todo es como una ayuda visual, porque solamente le estaba hablando a sus discípulos. Las características de mis discípulos son tales y tales aquellas otras, y ellos serían en particular bendecidos. Y desde el principio estaba diciendo, a través de la forma en que hablaba y a través de las cosas que estaba diciendo, no, esto no es para todas las personas, esto es para aquellos que creen en mí. Esto es para aquellos que son mis discípulos, pero ellos todavía no lo comprendían completamente, que la iglesia de Jesucristo sería conformada por aquellos que son rescatados de la incredulidad y del mundo, y que la bendición del Espíritu Santo sería solamente para ellos. Así que comienzo con esto. Y aquí, en el versículo 15 del capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como si Él les dijese, puedo expandir un poco y amplificar sus pasajes, sus palabras y el pasaje para el beneficio de nuestro entendimiento. Si vosotros me amáis, entonces no me pidáis que me quede. Si vosotros me amáis, no intenten aferrarse a mí, no intenten tener mi presencia física con vosotros. Si me amáis, estad preparados para que yo me vaya. De hecho, el siguiente día él sería crucificado. Si me amáis, entended que sois mis apóstoles. Y el propósito de que yo les llame, es que vosotros me representen cuando yo me vaya, me haya ido. Y entonces será el nuevo orden, la nueva iglesia, y en última instancia será una iglesia mundial. Así que debéis guardar mis instrucciones especiales. Si me amáis, no solamente debéis pensar de si voy a estar presente o ausente. Debéis pensar que debéis tomar la gran comisión que yo os daré y debéis obedecer mis mandamientos si me amáis. Y ese es el sentido de lo que se dice aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nuestras mentes instintivamente pensarán los 10 mandamientos. Pero ¿por qué el Señor dice mis mandamientos? Pues claro, sí tenemos que guardar todos sus mandamientos. Cuando somos salvos por Él, de forma voluntaria, nosotros tomamos la ley de Dios moral y los 10 mandamientos. Y eso se explica en la Biblia, se amplifica en la Biblia, así es la regla de la vida para nosotros a través de su ayuda. Pero mis mandamientos, aquí esta frase hace referencia más específicamente a sus instrucciones a ellos como apóstoles y a nosotros por extensión también. Por ejemplo, entonces, ellos se acababan de sentar en la cena del Señor, la primera cena del Señor. Y en el en el Evangelio de Lucas se dice que Cristo les dijo, haced esto en memoria de mí. Esa es una de sus órdenes, sus mandamientos. Guardad mis mandamientos. Y aquí no solamente estamos hablando de todos los mandamientos morales de Dios que se da de forma general, sino que estamos hablando de los mandamientos específicos de Cristo. Y también hay otra cosa en el capítulo anterior. Amaos los unos a los otros. En la iglesia cristiana, como creyentes, vosotros debéis amaros los unos a los otros. Y hay otros también que son mandamientos específicos de Cristo. Y muy pronto tendrían la gran comisión y después de la resurrección, y la tendrían ya de forma embriónica en este capítulo, ya lo vimos antes. Estos son mis mandamientos, instrucciones especiales a los apóstoles y a cristianos que las sigan. Y es decir, debéis predicar el Evangelio y hacedlo conocido a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las cosas a las que se refiere Cristo. Y claro que también todo la ley moral está incluida. Si me amáis, entonces debéis llevar a cabo mis instrucciones. Yo soy el Señor de la iglesia y vosotros los apóstoles de la iglesia futura. Y esto es lo primero. Esto es exclusivo para sus siervos. Segundo encabezado, versículo 16.
Aquí tenemos esto que es al respecto de la persona del Espíritu Santo. Y esto verdaderamente necesita que lo estudiemos cuidadosamente. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor hace referencia, como dice el versículo 17, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto los discípulos habían entendido al respecto del Espíritu Santo antes de esta última noche? Esa es la pregunta que voy a hacer. ¿Cuánto la persona judía promedio sabía al respecto del Espíritu Santo antes de esta última noche? Mira el versículo 16 cuidadosamente. Y yo rogaré al Padre y os dará, pero él también es llamado el Espíritu de Cristo, os dará otro consolador. Aquí tenemos una persona de la deidad. Cristo es su consolador. Y la palabra que se traduce aquí consolador puede ser traducida de diferentes formas. Y algunos lo han traducido como protector, otros lo han traducido como ayudador, otros lo han traducido de acuerdo al sentido literal, abogado, defensor. Pero ese no es el sentido primario que se tiene en mente aquí, es obvio. La traducción inglesa lo traducen como nosotros en español lo tenemos en la Reina del 60, consolador. Y les explicaré por qué, pero este protector, este ayudador, este consolador, y ya tenían uno. El Señor Jesucristo era su consolador, su protector. Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es un miembro de la deidad. Él es uno con el Padre, un Dios y tres personas. Él es una persona divina, pero Él les iba a dejar. Y entonces iban a recibir otro consolador, otro ayudador, otro protector, otro abogado, otro defensor. ¿No te das cuenta que aquel que recibirían y que reemplazaría a Cristo es como Cristo mismo, una persona divina? Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de la deidad, quien es igual al Padre, quien es igual al Hijo. Y esta es probablemente la primera vez que los discípulos de verdad entendieron esto. Ellos sabían al respecto del Espíritu Santo. El término Espíritu Santo estaba siendo utilizado comúnmente entre los judíos en aquel entonces. Y les voy a mostrar cómo es que lo sabemos. Pero muy probablemente ellos habrían tenido, entre sus muchos malentendidos, tenido otro malentendido pensando que el Espíritu Santo solamente tal vez era una fuerza. Tal vez era una fuerza que emanaba de Dios. Dios en acción, el poder de Dios. Otro nombre para el poder de Dios. Tal vez nunca se habían puesto a pensar respecto de él, pensando que era una persona divina diferente, distintiva, uno con el Padre y con el Hijo, pero diferente. Y aquí lo tenemos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que el sujeto implícito, para que Él esté con vosotros para siempre. Y esa palabra significa que Él es una persona, es un sujeto implícito aquí, para que Él esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro protector, ayudador, abogado, defensor, para que Él esté con vosotros para siempre. Y es tal vez la primera vez que los discípulos escucharon esto claramente explicado. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo es mencionado muchas veces. Y al ver el Antiguo Testamento con ojos del Nuevo Testamento es obvio que Él es un miembro de la deidad, de la Trinidad. Pero uno tiene que decir que tal vez no fue obvio a las personas de aquellos días.
Es obvio a nosotros ahora. Dios al principio dice, hagamos al hombre, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La pluralidad del Dios único. La vemos desde el principio. Pero ves tú, los israelitas tenían una oración. Hasta este día es una oración para los judíos estrictos que dicen 2 veces diariamente. El Shema, que viene de Deuteronomio capítulo 6. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, un Dios es. Es un Señor, un Dios. Todos los días lo decían. Y probablemente lo tomamos completamente de forma literal. Es uno. Él es solamente uno. Y no entendían. Sí, es uno, pero es tres en uno. Un Dios, una esencia, un ser divino, y aún así en el misterio de la deidad son tres personas diferentes que comparten en completa armonía todo pensamiento, todo atributo, y probablemente los judíos no lo entendían. Y ahora se les está explicando. Cristo se los está explicando a ellos. Yo me voy, pero en mi lugar, van a tener al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que será residente dentro de ustedes y obrará dentro de ustedes de forma espiritual, grabando en sus mentes y corazones las cosas celestiales divinas tan claramente como si yo estuviera con ustedes, como si yo de forma física estuviera enseñándoles. Ahora vamos a entrar a la edad del Espíritu Santo, la época del Espíritu Santo. Es lo que les dice Cristo: yo estaré ausente, pero estoy con vosotros a través de mi Espíritu. Entonces vamos al versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, ayudador, protector, abogado, para que Él esté con vosotros para siempre. A través de la era del Evangelio, la última era de la tierra, la época de la iglesia, el día de la gracia, hasta que Cristo vuelva. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y dice entonces Cristo: yo no he venido a ser un salvador político, he venido a salvar almas. Solamente ellos que reciban el Espíritu serán salvos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba mencionando, la Trinidad es obvia en el Antiguo Testamento, cuando la leemos con los ojos de la fe. Y pues iba a ir a diferentes pasajes, pero voy a ir solamente a uno, para darles un ejemplo típico. Pero muchas de las personas de la antigüedad tal vez no lo entendieron. Voy a ir a Isaías 48, versículo 16. Estas son palabras que el profeta pone en la boca del Mesías. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Está hablando el Mesías. Y él está hablando como Dios. Uno que estaba presente desde el principio con el Padre. Y no solamente el Padre le ha enviado, sino también el Espíritu, quien es mencionado como si él fuera una entidad diferente. El Espíritu le ha enviado. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, versículo 17. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente. Tenés un pasaje así que es trinitario, muy trinitario. Las tres personas de la deidad están aquí. Son mencionadas aquí en un enunciado. Y hay otros pasajes también. Entonces, la Trinidad está en el Antiguo Testamento. Y tal vez las personas más espirituales, los profetas mismos y otros, lo vieron claramente. Tal vez el rey David claramente lo vio. Lo vemos en los Salmos. Pero yo creo que los judíos en general no lo vieron.
y hasta el día de hoy no lo ven todavía. Una de las grandes tragedias hoy en día es que los judíos no creen en la Trinidad. Y sin la Trinidad uno no puede entender al Redentor, el Salvador que vendría y moriría en nuestro lugar y haría redención por nosotros. Dios que vendría él mismo en la persona de su Hijo. Y los discípulos, lo que ellos necesitaban era saber estas cosas, necesitaban tener claro en su mente estas cosas. Y esta es la explicación que Dios les da, que Cristo les da antes de que el Señor les dejase. Y ahora vemos algo de la obra del Espíritu que se menciona, tercer encabezado. Vamos de vuelta a Juan 14, versículo ahora 17. Él es el que nos ilumina. Él es el que ilumina el corazón humano. Y Cristo estaba enseñando estas cosas antes de que mencionara estos versículos. Por ejemplo, recuerda Juan 3, recuerda también el discurso de Cristo que él dio a Nicodemo, este fariseo líder, donde le dijo que tenía que volver a nacer. Le explicó la obra del Espíritu en la salvación. Pero los discípulos no lo entendían. Y ahora se les repite de forma clara. Y entonces se les da una especie de orden de la salvación, un ordo salutis. Esto es para personas que creen. Y así es como son salvos, son iluminados por el Espíritu Santo. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Él ha obrado en vuestros corazones. Él os ha traído os ha dado convicción de pecado, os ha dado a conocer vuestra necesidad de salvación, os ha mostrado a Cristo. Él era vuestro iluminador. Y habéis tenido estas experiencias de Él. Entonces dice que el mundo ni siquiera lo reconoce. Entonces esto es para cristianos, para creyentes. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son necedad para él. El hombre natural no puede conocerlas, porque son discernidas de forma espiritual. Y ahora voy a avanzar, mira el versículo 18, aquí en Juan 14, otro encabezado. La obra del Espíritu Santo, Él es también el que nos asegura, el que resguarda al pueblo de Dios, el que nos da certeza. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora sabemos por qué los traductores en inglés tradujeron la palabra griega que dice abogado, ayudador, protector. Ahora sabemos por qué la tradujeron de esa forma, por qué tradujeron esa palabra usando la palabra consolador. Porque en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, sin consuelo. La palabra griega la tenemos en inglés, tal vez en español también. Es la palabra que es huérfanos, justamente como está en español. No os dejaré huérfanos. Así que se tiene la palabra en inglés y en español. Y eso es lo que dice el griego de forma literal. No os dejaré sin padres, huérfanos, sin consuelo. El Espíritu Santo trae la presencia de Cristo a nosotros. El Espíritu Santo nos asegura la salvación, nos la garantiza. Es una cosa maravillosa. Cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Él. Y después viene el momento hermosísimo y la experiencia cuando de alguna forma, es difícil señalarlo exactamente, pero de alguna forma sabes que tus pecados han sido perdonados. Sabes que tienes paz con Dios. Sabes que Él es tu Señor y tu amo. Sabes que has sido salvo, salva. Ahora puedes venir delante de Él y clamar y decir, Abba, Padre, puedes orar. Has confiado en Él y confías en Él y le amas. Ahora
Ya no eres aquella persona que buscaba a Dios preguntándose, ¿seré salvo o no? ¿Le encontraré o no? Ahora ya hay una nueva paz en ti, una certeza. Sería muy difícil describirlo, pero está ahí esa certeza. No os dejaré sin consuelo, huérfanos, dice Cristo a sus discípulos. Voy, me voy, sí, pero no os quedaréis huérfanos de forma espiritual, porque el Espíritu Santo obrará de forma directa en vuestras almas. Y tendréis ese consuelo, esa certeza, esa garantía, y sabréis que sois de Él y que vuestra alma está a salvo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo cual significa, vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. Yo vendré a vosotros y no está haciendo referencia aquí a su segunda venida, no está haciendo referencia a sus breves apariciones antes de volver al cielo, a sus apariciones después de la resurrección, sino que hace referencia claramente a la venida permanente a través del Espíritu Santo. Ya no voy a estar físicamente con vosotros, pero no veis, vendré a vosotros. Y os aseguraré, os enseñaré, os guiaré, fortaleceré, como si yo estuviera ahí, pero esto será de forma espiritual, de forma directa en vuestros corazones y almas, a través del Espíritu Santo de Dios. Ese es el significado aquí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en la gloria. Él iba al Padre, acuérdense, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El hecho de que Cristo vive significa que el Calvario ha sido exitoso. Él sí ha tomado todo el castigo debido a su pueblo. El Padre ha aceptado su oferta, su ofrenda perfecta de justicia, claro que sí. Y entonces, de modo a que Cristo vive por siempre, junto con el Padre, ahora donde estaba por toda la eternidad en la gloria, pues su obra entonces completamente ha sido exitosa y debido a ello, nosotros viviremos también. Nosotros tendremos vida eterna, ahora y después de la muerte, para siempre. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. A través de esta certeza y bendición y poder del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos a aquel que nos asegura, nos garantiza. Y quiero hablar un poco más al respecto del versículo 19 y 20 con un encabezado diferente. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. A su pueblo se lo revela. Él es el que nos ilumina, nos da convicción de nuestro pecado. Él nos muestra la verdad y nos muestra el Calvario. Cuando somos salvos, ahora es aquel que nos asegura, nos garantiza, y es también aquel que hace que Cristo viva en nosotros y lo revela a nosotros. Y mira cuidadosamente estas palabras. Todavía un poco, versículo 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Pero no le vemos. Sí, sí le vemos. Con el ojo de la fe. Él ya se fue, pero le vemos. Se nos capacita a ello por el Espíritu Santo. Le vemos cuando leemos la Escritura. Le vemos en los ojos de nuestra mente, o con los ojos de nuestra mente le vemos en la evidencia de su amor para con nosotros. Me he ido, dice Cristo, pero vosotros me veréis. Vosotros me veis. El mundo no me ve, pero vosotros también me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y estas palabras hermosas en el versículo 20, en aquel día, cuando yo me vaya, cuando yo sea comunicado a vuestros corazones por el Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, en aquel día vosotros,
conoceréis, sabréis que yo estoy en mi Padre. Tendremos esa certeza. Él tuvo éxito y Él se fue a la gloria. Y vosotros en mí. Ya hablamos de eso, esa certeza, y yo en vosotros. Y esto nos lleva a la promesa, y es una promesa maravillosa del versículo 21. Es una promesa y también una condición. Escuchemos cuidadosamente. Cuidadosamente dice, escuchemos cuidadosamente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, sí, está incluido aquí si tú quieres toda la ley moral de Dios. Somos creyentes ya y guardamos sus mandamientos, la ley moral. El término griego que se traduce aquí, guardar, significa literalmente eso. Protegerlos, los protegemos, los guardamos. Los mantenemos cerca de nosotros, los protegemos, eso. Los guardamos en todo sentido, los defendemos. Los cuidamos y dice, sí, claro, habla de los 10 mandamientos, pero más aún dice, está hablando de sus mandamientos, sus órdenes a sus apóstoles. El que tiene mis mandamientos, si hemos sido salvos, ahora poseemos la gran comisión. Los mandamientos de Cristo a su pueblo, sus órdenes, el que podamos hacer conocido el Evangelio, que le representemos, el que obremos juntos por el reino de Dios, el que guardemos las ordenanzas del Señor, el que tiene mis mandamientos. Tú ya has venido a Cristo, tienes una gran posesión. Es una comisión que se te ha dado, de que seas de Él y vivas por Él y le representes y le obedezcas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los protege y los lleva a cabo, ese es el que me ama. Ningún otro tipo de amor es válido. Solamente el amor que guarda sus mandamientos. Y aquí tenemos la promesa y la condición también. Y el que me ama, guardando mis mandamientos, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Estamos confundidos. Parece que es al revés. Hay un orden aquí que nos atribula o nos debería atribular. Y aún así está aquí. Mira. El que me ama, como recompensa, será amado por mi Padre. Pero eso no puede ser. Nosotros le amamos porque Él primero nos amó. Nosotros le amamos porque Él obró en nuestro corazón indigno. Y Él destruyó nuestro orgullo y nos mostró a Cristo. Y nos trajo a Él. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Él primero obró en nosotros. De tal forma que respondimos. Y aún así, parece que se pone esta explicación está al revés. El que me ama a mí será amado de mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Dios es el que primero obra y yo respondo? ¿O yo soy el que le amo y él responde? Pero no hay un problema aquí en realidad, porque ambas cosas son verdad. Solamente le amamos porque él primero nos amó. Pero al haber sido llevados a amarle, aquí tenemos la misericordiosa promesa de Dios. Si tú me amas y guardas mis mandamientos, entonces yo te recompensaré todavía más. Y a través del Espíritu Santo, Cristo será manifestado a ti. Y tendrás tal conciencia de su bondad y poder y cercanía a ti,
y tendrás tantas experiencias de su amor y misericordia contigo, y tendrás tal entendimiento de Él que será maravilloso. ¿Y qué es esto? Le debo todo a Él, pero si tan solo en mi forma tropezante, si tú quieres, me esfuerzo tanto como pueda por obedecerle y representarle, entonces me bendecirá todavía más. Ambas cosas son verdad. La promesa de Cristo. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Yo estoy ausente, estoy en la gloria, pero seré aquel que medie ese amor a través de la bendición del Espíritu Santo. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Cada vez que leemos su palabra, cada vez que esa persona ore, cada vez que esa persona, ella o él, hable representándome y le hable a algún vecino o algún niño o algún amigo, cada vez que le adores y le alabes, si tú obedeces los mandamientos de Cristo, es decir, el proclamar su nombre, entonces Él se manifestará a nosotros. Esas son las grandes palabras que son dadas en el versículo 21. Entonces ahora termino yendo al versículo 22 y después haremos un breve resumen. Judas le dijo a él, no el Iscariote, Juan lo explica. Este es Judas, que en otra parte se le llama el hermano o el hijo de Jacobo. Judas de Jacobo, si tú quieres. Podría ser su hermano o tal vez el hijo. Pero el punto es que no es Judas Iscariote. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él no entendía nada. Cristo había dicho, me voy a ir. Otra persona de la deidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, vendrá y morará con vosotros y morará en vosotros y que estará con vosotros. Y a través de él, yo me manifestaré a vuestros corazones y revelaré a vuestra mente las cosas y estaré presente con vosotros a través de él. Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedes revelarte a nosotros y no al mundo? Porque Judas de Jacobo y cualquier otro de los discípulos, tal vez él estaba hablando a nombre de todos, representándoles a todos. ¿Por qué no lo entendían entonces? Pues porque Judas todavía tenía en mente la idea de que Cristo era un liberador político. Él casi estaba diciendo, ah, Señor, es decir, ¿no vas a revelarte a las masas? ¿Tú no vas a revelarte a toda persona? De modo que ellos te coronen y te abracen y te sigan para que esta nación pobre y oprimida sea liberada. Él todavía no se había sacado de la mente esta idea, así que se rasca la cabeza y dice, ¿cómo puede decirnos solo esto a nosotros y no a todo mundo? Y el Señor responde, cuidadosamente repitiendo la enseñanza. Él lo iba a entender en un momento dado, pronto, pero no inmediatamente. Pero nosotros tenemos la ventaja de tener la luz del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver estas cosas maravillosas todo aquí inmediatamente. Así que estudiamos esta mañana que solamente esto es para sus siervos, para los creyentes. El Señor les dará a ellos y solo a ellos la persona divina del Espíritu Santo, para que more en nosotros creyentes. El Espíritu Santo será el que ilumina el alma y da convicción y nos muestra a Cristo. Él sería aquel que nos aseguraría las cosas, que nos guardaría. Cristo no nos dejaría huérfanos, sino que nos aseguraría la salvación.
y el Espíritu Santo nos revelaría a Cristo en nuestros corazones, en especial a medida que le obedecemos. Ese es nuestro pasaje para esta mañana. Queridos amigos, necesitamos estas cosas tanto como ellos lo necesitaban.